Hola, no te había visto. Tú también vienes por lo mismo, ¿verdad? Bueno, tendré que contarlo una vez más. De acuerdo, si estás sentado, túmbate, y si estás en la cama, tápate. Voy a contarte cuál es la verdadera historia detrás de las famosas leyendas urbanas, conocidos por algunos, oídas por todos. Al fin y al cabo son solo cuentos para asustar a los niños, pues déjame decirte que no es así, son reales y ocurrieron, algunas. Pueden seguir siéndolo. Déjame que empiece por el principio. En el este de Europa, poco después del Año Nuevo, justamente en el 1 de febrero de 1959, un grupo de estudiantes de la Universidad Estatal Técnica de los Urales, conformado por 9 personas, decidieron emprender una emocionante travesía por los montes Urales. Todos ellos acumulaban experiencia en el esquí de fondo. No era su primera vez, pero esta vez quisieron ir un paso más adelante. Igor Dyatlov era el más veterano dentro de la universidad y fuera de ella, él comandó la travesía en busca de la aventura en grupo. Pero de lo que no tenían idea era de lo que les depararía. Según las fuentes más famosas, los 9 excursionistas desaparecieron después de las 2 semanas adentrados dentro de las montañas. Sus cuerpos fueron hallados por el ejército soviético, pero en diferentes defunciones. 2 de ellos se encontraban en ropa interior a pesar de las bajas temperaturas, al lado de restos de una fogata. El resto se encontraron una semana después, repartidos a kilómetros de distancia. Según el análisis forense, 5 de los cuerpos encontrados presentaban claros síntomas de hipotermia debido al clima, pero encontraron sus cráneos fracturados debido a una gran fuerza. A una de las mujeres le faltaba la lengua y todos presentaban unas fuertes roturas y traumatismos por todo el cuerpo, pero no acaba aquí. Según los expertos, algunas de las ropas de las víctimas presentaban doble del nivel normal en radiación. Tiene gracia. Cuando se desconoce el origen, se le atribuye a las fuerzas de la naturaleza. De cierta forma tienen razón. Déjame explicarte qué ocurrió de verdad. Rusia es el país más grande del mundo por extensión en kilómetros cuadrados. Hay partes que ni siquiera el ser humano ha pisado, pero hay otros seres que sí lo han hecho. Lo que encontraron en los montes Urales era un reactor. Los reactores son, bueno, ¿cómo explicarlo? Son los pocos supervivientes de la central de Mayak, a unos 150 kilómetros de los montes Urales. Mayak fue una central soviética que producía plutonio. En 1957 hubo un error en la refrigeración del reactor y se liberó 300.000 litros de materias altamente radiactivas en el área, afectando en 23.000 kilómetros a la redonda, consiguiendo un nivel 6 de radiación. Los pocos supervivientes del accidente tuvieron que sobrevivir a toda costa. Algunos de los afectados albergaron suficiente radiación para morir en pocas semanas, pero hubieron algunos que sobrevivieron y cambiaron. Su ADN fue modificado hasta tal punto que tuvieron que volver a nacer, por así decirlo. Sus células se adaptaron al cambio y todo su cuerpo mutó. Los reactores son la personificación del instinto de supervivencia. Es adaptarse o morir en el intento. En otras catástrofes nucleares ocurrió lo mismo. En la planta de Chernóbil aparecieron algunos casos aislados y los que quedaron vivieron el mismo destino que encontró Igor Dyatlov. Toda esta información no llegó a la luz gracias a las fuerzas nacionales, que ocultaron y sepultaron rápidamente todos los hechos antes de que se hiciese pública. Pero de igual forma, es muy difícil que te encuentres con uno, ya que tiene que haber muy pocos en Rusia. De eso no te preocupes. Solo espero que no tengas la misma suerte que Igor y sus amigos. ¿Quién sabe? Bien, vayamos con la siguiente
Leyenda urbana. Esta es muy famosa, más de uno la habrá escuchado. En los años 80 en los Estados Unidos, la tasa de muertes aumentó en una zona específica. Casi todas ellas eran del mismo origen, un ataque cardíaco. Las autoridades locales no supieron cómo abordar la situación. Pasados unos meses de los incidentes que se mantenían en la ciudad, descubrieron un patrón similar. Todas las personas que morían de un ataque al corazón cogían una llamada de su teléfono fijo. La policía y los inspectores investigaron el caso a fondo y hallaron la causa. Justo cuando había tormenta, los cables de telefonía se sobrecargaban debido a los campos electromagnéticos. Después de eso, sus teléfonos sonaban y ellos descolgaban el teléfono, provocándoles una sobrecarga de tensión y ocasionando muerte por paro cardíaco. El verdadero motivo de las muertes es desconocido. Solo unos pocos han sobrevivido al accidente y su versión de los hechos difiere de las autoridades. Ellos cogieron el teléfono y al otro lado solo se oía una respiración profunda y pesada, cada vez más y más fuerte. Todos los supervivientes respondían: «Hola, ¿hay alguien ahí?». Pero las voces se tornaban en risas ahogadas y más tarde en carcajadas, y todos ellos escucharon lo mismo. Voy a decirte algo, pero asegúrate de escucharlo hasta el final. Todos los que lograron terminar la historia afirman lo mismo con la mirada perdida. Aquello no era humano. Por favor, cuéntanos qué es lo que esa cosa te dijo. No, no puedo. Todos ellos se ponían a llorar y, por supuesto, nunca sabremos qué es lo que eso les contó. Algunos especulan que podría ser un desquiciado, otros que era el diablo. Yo sé que era la muerte. Vayamos con la última historia. En gran parte de las culturas latinas es muy conocido los nombres del ropavejero, el sacamantecas o el boogeyman, o comúnmente conocido como el hombre del saco. Pórtate bien, o si no vendrá el hombre del saco y te secuestrará. Lo peor de todo es que esta historia es real, pero falta algo de información que no se ha contado. Su origen viene del sur de España. Un hombre con una avanzada enfermedad y graves problemas mentales fue sentenciado más rápido de lo normal por tuberculosis. Fue un duro golpe. Intentó curarse por todos los medios. Usó hierbas curativas, medicinas caseras y rezó a Dios, pero nada eso le funcionó. Lo que sí consiguió fue llenarse de desesperación. Eso le dio la oportunidad de escuchar otras alternativas diferentes de las comunes. Un buen amigo suyo encontró un gran remedio para curar su enfermedad a cambio de una gran suma de dinero. El hombre del saco, en su locura, aceptó sin pensarlo. Ambos fueron a por un niño del pueblo cercano y lo secuestraron con un gran saco de tela, arrastrándolo a cuestas hasta el río, asesinándolo acto seguido, mientras reían y bebían su sangre y se comían sus órganos, aún calientes. Lo que no sabían los demás de este hombre es que él estaba tocado por la mano de Dios. Nada de lo que hiciese o intentase podría conseguir que evitara la muerte, pero hay algo que sí lo consiguió. Días después de asesinar al niño, el hombre del saco empezó a notar mejora en su cuerpo y se notaba más joven. Al día siguiente, llamó a su amigo y le contó lo bien que se sentía, y por supuesto que el sabor del niño era excelente, sobre todo su sangre. Es dulce como el vino de la iglesia. Su amigo no era una persona muy cuerda que digamos, pero solo pudo horrorizarse al escucharlo. El hombre del saco descubrió algo que lo hacía sentir mejor respecto a su enfermedad, así que adquirió este hábito perturbador. Pasadas unas semanas y 4 víctimas, aquel hombre notaba que sus síntomas se habían reducido al mínimo. Después de 2 meses, había recuperado la fuerza de antaño y varias personas intuyeron que se había curado de una forma milagrosa. Era un milagro, exclamaban. De cierta forma es cierto, sangre joven para sangre vieja, ese era su gran secreto.
pasaron los años y su salud no empeoró, sino que solo mejoraba año tras año. El hombre del saco adquirió la forma de sobrevivir al tiempo. Fue uno de los primeros en descubrir lo que se le conoce comúnmente como vampiros, esos seres que no pueden comer ajo y succionan la sangre por sus colmillos. Nada que ver con esto. Había descubierto por su propia cuenta la vida eterna, el secreto de la inmortalidad. Pero todo en esta vida tiene un precio. Su vida eterna tenía un alto coste y cada vez era más y más alto. Así es como el hombre del saco consiguió protagonismo entre los hogares comunes, una leyenda urbana para asustar a los niños y hacerlos entender: en cualquier momento puede venir y secuestrarte. Ahora sabes la verdadera historia.